Anda, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, espero que estén muy bien el día de hoy. Y lo que hoy vamos a hablar es el tema del miedo a la crítica, ese miedo al rechazo, ese miedo que nos frena a hacer las cosas que queremos o que debemos hacer, pero no lo hacemos por ese pensamiento, por ese miedo, que es algo que a mí me tuvo a maltraer muchísimo tiempo y que hoy en día sigo luchando con creencias arraigadas a ese miedo, a ser criticado, a ser rechazado. ¿Ok? Entonces, para mí lo principal a entender este miedo, a entender estos pensamientos, es primero entender qué carajo somos, a qué venimos, qué conformamos, ¿no? ¿Qué conforma el ser humano? ¿A partir de qué? Y para mí, según mi concepto y lo que a mí me sirve de creer, es que somos un alma, sí somos ese alma, esa conciencia, ese Dios, llamarlo universo, llamarlo energía, como quieras llamarlo, pero somos esa partecita que se tiene que experimentar en el plano más físico, en lo terrenal, a través de un cuerpo, claramente, algo que lo conecte a poder tocar, a poder sentir, oler, gustar, poder ver, ¿ok? ¿Y cuál es el enlace que conecta lo celestial, espiritual, etéreo, con lo más físico, lo terrenal, con lo que es el cuerpo? Para mí es la mente. Y en la mente es donde se mezcla todo y se generan estos pensamientos a través de un subconsciente, ¿sí? Es lo que proyecta los pensamientos que vos tengas arraigados a tu consciente, y a partir del consciente vos actúas, vos accionás según tus pensamientos arraigados de la infancia, claramente, no hay más. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué uno tiene miedo? ¿Por qué uno tiene pensamientos negativos? Y para que entiendan, es lo que es el plano más espiritual, lo que es el alma, no tiene ese miedo. Solo es fe y amor, nada más. No tiene ese miedo. El miedo es falta de confianza, nada más. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene ese miedo? Y tienen que entender que el simple hecho de tener un cuerpo en el plano terrenal es del ego, tiene que ver con poseer, con yo tengo mi cuerpo y es mi cuerpo, es mío y no es de nadie más. Ya van a ver dónde esto desvincula, dónde decae, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esos pensamientos a través del ego, que el ego es el miedo, la conciencia, alma es el amor. Entonces, en la mente se mezclan estos pensamientos y el pensamiento más dominante es el que va a ganar y es a partir del cual vos vas a actuar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Vos tenés falta de amor o tenés demasiado miedo que está opacando ese amor? Porque todos podemos amarnos y todos somos seres plenos y completos. Ahora, quien pueda ver ese amor va a actuar desde ahí, quien pueda ver ese miedo va a actuar desde ahí. Uno lo que tiene que hacer es que predominen, que dominen los pensamientos de amor ante los del miedo, porque ninguno deja de existir. Ninguna persona puede dejarse amar por completo y ninguna persona puede dejar de tener un miedo por completo. Esto siempre va a existir. Yo puedo haber perdido el miedo a hablar a cámara, puedo haber perdido el miedo a exponerme a cierto punto, porque si a mí me pones ante 1.000.000 de personas, no suelto una palabra, y yo lo digo. No voy a soltar una palabra, porque voy a tener mucho miedo, no estoy acostumbrado a eso. Estoy acostumbrado a hablar a cámara. Hay gente que capaz no puede subir un video a YouTube, no puede grabar historias porque tiene demasiado miedo. Entonces siempre hay niveles y siempre hay pensamientos más dominantes que otros, ¿ok? Y ahora vamos con esto. ¿De dónde proviene el ego? El ego viene de cuando literalmente las plantas, o sea, el ego no es algo simplemente humano. El ego en un momento buscaba proteger en lo que era la naturaleza, no en una sociedad. Entonces el ego, ¿qué hacía? Decía, ok, yo tengo que ser más, tengo que ser mejor, tengo que ser más grande para, en el caso de las plantas, por ejemplo, tomar más lugar en la tierra para enraizarme más, para poder crecer más. Si yo puedo crecer más y soy más, en el caso de las plantas, soy más alto, soy más alta, puedo tomar más sol, voy a ser más fuerte, tengo más chances de sobrevivir. Es la supervivencia básica. El ego venía desde ahí. Ahora,
¿Qué pasa? Que en la sociedad no cabe esa idea. ¿Ok? No cabe en si yo soy más que el otro. O sea, tengo que aplastar a los demás, tengo que comerme a los demás para yo sobrevivir. No, porque en una sociedad no tenés esa necesidad. Pero como ese pensamiento del ego queda, se confundió en la sociedad, y hoy en día, si vos sentís que no sos más, te da ese miedo, es ese ego diciéndote tenés que ser más, y como vos no necesitas serlo, no lo escuchás, y se mezclan las cosas, y ahora tenés miedo del que vos crees que es más, porque se junta también con tus creencias limitantes, con tus pensamientos y emociones negativas, y se hace un despelote. Entonces, el miedo viene de esa falta de confianza por ser uno mismo, el miedo al rechazo, a la crítica. Viene a partir de ese miedo de que vos crees que no estás progresando. Si yo no progreso, no sirvo. Si yo no soy así, no puedo tomar ese sol, entonces los otros son más que yo y me van a comer y me entra miedo. ¿Ok? Entonces buscas no exponerte, buscas retrotraerte, buscas ir para adentro y buscas ser lo menos posible para reafirmar esa creencia. Entonces, si juntamos al ego con todos los pensamientos negativos, se despelota todo. Y esto es así. Ahora, uno tiene que buscar esos pensamientos dominantes, que predominen los pensamientos de amor. ¿Y qué pasa? Que si yo tengo miedo, siempre tengo miedo cuando empiezo un video de YouTube, siempre tengo un par de intentos hasta que me sale el que yo quiero, que seguramente sea este, no lo sabremos. Siempre tengo miedo antes de grabar una historia, siempre tengo ese pequeño miedo. Ahora, ¿cómo yo lo trasciendo? ¿Cómo yo actúo ante ese miedo al rechazo, a la crítica? Pienso, si yo soy capaz de igual actuar con miedo o sin miedo, mi amor va a crecer. ¿Por qué? Porque los pensamientos de amor están predominando. Entonces mi amor va a tomar más lugar, con lo cual yo puedo amarme más. Si puedo amarme más, puedo, en mi caso, transmitir mejor. Si puedo transmitir mejor, puedo ayudar a más personas, y porque los amo, porque yo me puedo amar, puedo amarlos, y desde ese amor ustedes pueden crecer. Y si ustedes crecen, yo puedo reafirmar más esa creencia de estoy ayudando, estoy haciendo un bien, entonces me amo más y puedo expandir más. Entonces, un pensamiento egoísta, como el miedo, me haría no publicar, no grabar y retrotraerme a eso, decir, no, y si nadie me escucha, y si no soy lo suficientemente bueno, y si esto y si lo otro, y no grabo nada, no hago nada, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tener más miedo, con lo cual voy a tener menos amor. ¿Y qué va a pasar? Si yo tengo menos amor, puedo compartir menos, con lo cual, de lo capaz, poco que puedo ayudar, ahora no ayuda a nadie, ahora no ayudo a nada. Y no es así, eso es egoísmo puro. No egoísmo de no quiero que te vaya bien. Es egoísmo de yo tengo demasiado miedo a que tal vez no me vaya bien a mí. Y desde ahí no puedo crecer, no me puedo amar y no puedo amar. Y como yo no quiero que eso ni me pase a mí, ni les pase a ustedes, porque es algo con lo que yo tuve que luchar demasiado, trasciendo, junto fuerzas con pensamientos desde el amor y voy igual. ¿Por qué? Porque yo no quiero tener más ese miedo. Eso fue algo con lo que tuve demasiado con lo que luchar, y fue algo que reafirmé demasiado. El yo soy menos, y si me expongo y si me muestro así, y me van a retar y voy a ser rechazado y me van a dejar de lado y no quiero que me abandonen, no me quiero quedar solo. Toda esa paja mental, todo ese miedo venía desde un egoísmo de supervivencia, de si yo me expongo, el que está más fuerte, el que tomó más sol, ¡pum!, me puede cortar la cabeza, porque no va a querer. Pero ese es un pensamiento del ego prehistórico que no cabe hoy en la sociedad. Ahora sí es con lo que tenemos que luchar, porque igual tenemos un cuerpo el cual nos dice esto es mío. Pero si vos, en vez de meterte en la mente y conectarte más con lo físico, te conectás más hacia vos, hacia tu esencia, hacia el alma, hacia la conciencia, va a ganar lugar tu amor. Porque ese amor existe, solo que está demasiado opacado por el miedo.
no te deja crecer. Entonces, si yo me meto ahí y busco ese pensamiento de amor hacia mí, puedo crecer y expandirme. Y grabo este video igual. Entonces es muy distinto. Es muy distinto. Ahora es un mindset que uno necesita reafirmar mucho y mucho y mucho y mucho y mucho. Yo todavía tengo ciertos miedos. Por ejemplo, veo que no crezco lo que yo quiero crecer en redes sociales, por ejemplo en el Instagram, que estoy estancado hace muchísimo. Y a mí me da ese miedo, me entra esa duda de si estaré haciendo las cosas bien y cómo es que puedo yo hacerlas bien. ¿Será que no puedo? ¿Será que cómo puedo hacer para que más gente me vea? ¿Y cómo puedo hacer esto y cómo puedo hacer lo otro para que yo me sienta bien? Y no es así. Entonces yo todavía sé que tengo mucho miedo, no mucho, pero sé que todavía tengo una batalla para dar contra ese miedo al rechazo, a la crítica, y es del cual a veces yo me expreso, desde el miedo a no ser rechazado. Entonces, este video me sirve a mí también, porque yo después esto lo uso y lo aplico en mí, claramente. Entonces, cuando yo tengo ese miedo, esa duda de ¿podré o no? Vuelvo adentro y digo, ok, será cuestión de tiempo, será que tengo que aprender, será que tengo que ganar más confianza, será que tengo que hacer más y practicar más, porque el miedo se va con la práctica, eso es así. Entonces, ¿qué hacer contra el miedo al rechazo o a la crítica? Ir a los pensamientos de amor, meterse en uno y buscar cómo trascender ese miedo a través del amor propio. Yo sé que grabando estos videos yo crezco, entonces me doy el permiso de, aunque yo tenga miedo de exponerme, grabar y desde ese amor crecer. Entonces me amo más, mi amor toma más confianza, abarca más en mi mente y yo puedo expresarme mejor y puedo crecer más, con lo cual ustedes van a crecer más, porque el amor se expande al igual que el miedo. Toda emoción y pensamiento se expande, lo que uno es, da. Entonces si yo tengo más amor para dar, ustedes tienen más amor que recibir. Así que let's go, gente, espero que les haya gustado el video y bueno, cualquier cosa ya saben, tienen los comentarios acá para decirme cualquier cosa.